Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos, iniciando esta nueva semana laborable del mes de febrero, el mes 2 del año 2011, hoy día lunes 14 de febrero de 2011. En la práctica hay mucho por tratar y trataremos también el día de hoy, valga la redundancia, conversar sobre algunos temas que se nos han ido acumulando, especialmente en la política, con el tema de la consulta, Corte Constitucional, informe de la Veeduría Ciudadana sobre los contratos del hermano del presidente con el Estado, situaciones internas de la misma Asamblea. Mire usted cómo se han ido acumulando el tema de Irina Cabezas, el tema de Paco Velasco contratando mientras era asambleísta como representante de una radioemisora de la ciudad de Quito. Todos estos temas que son trascendentales porque debemos preocuparnos por el futuro de nuestro país. Antes de tratar el tema, que lo he resumido como las reglas del juego, por qué son necesarias, como un título inclusive, a manera de esto que llamamos cada día como editorial, sin pretender decir la última palabra, sino para exponer los elementos de juicio y que nos sirvan cada día en la vida personal de cada uno de nosotros, en las mejores tomas de decisiones para poder precisamente desarrollarnos en lo individual, en lo familiar, lo grupal y ojalá como país, sin perder siempre esa ilusión, esa esperanza. Escuchaba en una intervención, en una película, que los valientes son los que persisten en sus objetivos. Quien desecha el objetivo por alguna situación, se siente desmotivado, es porque no es valiente. Y caramba, ahí viene por defecto las otras palabras cuando dicen que es cobardía, sin importar las edades, ¿no? Porque hay personas que nos dan ejemplo, a pesar de tener 70, 75, 80 años, que siguen luchando por sus ideales y nunca van a bajar los brazos. Sin embargo, hay jóvenes entusiastas en algunas ocasiones, desanimados en otras, y también indiferentes, que no se preocupan, dice allá que los demás arreglen mi problema. Y uno en el foro interno se pregunta, ¿qué pasa con nuestra juventud? No porque queremos que salgan a las calles a quemar llanta, de eso no se trata, sino de preocuparse, y es muy agradable cuando uno ve, ya sea un hombre, una mujer, en edad recién adolescente, ingresando ya a ser adultos, preocupados por lo que pasa en el país y por lo que pasa en el mundo, y están muy enterados. Se hace una pregunta e inmediatamente ellos saben responder, están al tanto, al día de las cosas que suceden en el mundo. Pero decía, antes de tratar este tema de las reglas del juego y por qué son necesarias, recordemos que el día de hoy, 14 de febrero, se celebra el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Y siempre me llama la atención algo que durante algunos años en esta fecha hemos compartido acá, deseando obviamente a nuestros amigos oyentes, a toda nuestra familia, nuestras amistades, que sea un bonito día, ¿no? Y este día que sea una representación de todos los 365 días del año. Pero decía, me llama la atención, porque este santo, un mártir cristiano de los primeros años de la iglesia, cuando la iglesia conquistaba a Roma, llegaba allí para hablar del Evangelio, hablar de Jesucristo. San Valentín fue martirizado y la iglesia lo reconoció como santo. Esto sucedió en la época de los romanos, cuando el cristianismo estaba prohibido. San Valentín, que a propósito Valentín viene de valiente, en latín la palabra valere, luego se convierte en valente, Valentín. Hubieron emperadores, inclusive Valentiniano, que se dice que es un valiente pequeño, porque había otro emperador que era valiente, y era su hermano. Allá en esa época de Roma se acostumbraba a poner nombres en función de lo que los padres aspiraban de los hijos. Todavía se encuentra en nuestros días, en nuestro ambiente, algunos nombres que dicen algo de manera específica. Llama la atención a veces
que le ponen un nombre Felicita, por ejemplo, que viene de felicidad a una mujer, etcétera, porque se pretende precisamente que el hijo, la hija, tenga esa proyección de acuerdo a su nombre. Y sobre todo allá en Roma, en esa época, Valentín era valiente, pero un valiente pequeño, un valiente noble, un valiente agradable. Y Valentín se hizo sacerdote y finalmente murió. Pero ¿qué tiene que ver Valentín con el amor? Él no defendía a los enamorados, no defendía, sino al cristianismo. Lo interesante de esta historia es que ya en el año 494, el Papa Gelasio prohíbe una fiesta pagana. Ya Roma y el mundo que se conocía, el occidental, era católico. Y el Papa prohíbe esta fiesta que se celebraba el 15 de febrero, que era una fiesta de la fertilidad. Era un lugar en donde iban los enamorados y los esposos para adorar, inclusive sacrificando algunas víctimas, se bañaban de sangre, a Rómulo y Remo, que fueron los fundadores. Se habla de las lobas y todo esto, que fueron los que criaron a Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de Roma. Y en ese lugar se decía que quien llegaba con su novia, su novio, eran fértiles. Se casaban, no tenían hijos, iban a ese lugar a esta celebración. El Papa prohíbe, pero como el día 14 se celebraba San Valentín, entonces comenzaron a hacer las mismas prácticas, el amor y la amistad, pidiendo fertilidad a San Valentín. Esa es la historia, por eso es que San Valentín no necesariamente tiene nada que ver con el amor, la amistad, el matrimonio, fertilidad, pero fue un reemplazo a esa fiesta pagana que era el 15, y los católicos de aquel entonces lo pasaron al 14. Y la Iglesia no se ha podido oponer a tal práctica, siendo positiva, ¿no? El amor, la amistad. Pero es agradable, hasta simpático, conocer estas anécdotas para saber por qué es que celebramos el día de hoy, el Día del Amor y la Amistad de San Valentín, un santo, como digo, que se sacrificó por llevar la palabra de Cristo y que no tenía que ver nada con la fertilidad. Bien, ¿por qué son necesarias las reglas del juego? Vamos a comenzar esta semana. Y en base a esto, queremos que los ecuatorianos nos concentremos en el debate. No nos concentremos simplemente en la parte de decir que el pueblo debe pronunciarte. Sí, es una gran regla esa. El pueblo debe pronunciarse con los temas de la consulta popular. Y creo que en ese sentido nadie lo discute. La campaña del gobierno, le dicen ahora por la televisión, la radio, que nadie te quite el derecho a decidir, le dicen al pueblo. Eso no es el tema de discusión. El pueblo es el soberano, ya lo hemos dicho. El cuestionamiento o la cuestión es por qué se debe preguntar lo que se va a preguntar y cómo se lo debe hacer. Eso es lo que deberíamos, como dice Gustavo Larrea, debatir, elevar el debate, también lo dice Alberto Acosta. Se está pidiendo la discusión no de si se consulta o no al pueblo, sino de las preguntas. No podemos engañar, no podemos manipular, debemos decir con claridad. Y quiero remitirme precisamente a este tema, porque va en relación a algo que los ecuatorianos hemos firmado. Se llama Constitución. La Constitución es la madre de todas las leyes y las normas. ¿Para qué? Para que nos permita una convivencia pacífica. La Constitución es la primera regla del juego. Ahí están todos los detalles de los derechos, garantías de los derechos, mis obligaciones, mis prohibiciones, qué puedo, qué no puedo hacer. Están allí las reglas del juego que el presidente de la República, los asambleístas de Alianza País de Montecristi aprobaron y que el pueblo aprobó en septiembre del año 2008. Esa debe ser la discusión. ¿Qué se puede modificar de la Constitución? ¿Qué no se puede modificar? Uno de los principios de la Constitución es que el Estado está dividido en funciones. Función ejecutiva, legislativa, judicial. Se crearon dos más, la electoral y la de participación ciudadana. Esa división de poderes debe respetarse constitucionalmente. Si se le dice al pueblo, quieres que haya un grupo de 3 personas
que elijan a los jueces, se está cambiando la regla del juego. Alguien dirá, bueno, pero es que el pueblo sí puede pronunciarse para cambiar la regla del juego. Veamos el artículo 401, 402, 441 al 444, que también son reglas del juego. Y allí dice cómo se puede modificar la estructura del Estado. No a través de una consulta directa al pueblo, sino a través de una Asamblea Nacional Constituyente, o a través de la Asamblea cuando son modificaciones o reformas parciales. Siempre diremos lo mismo. ¿Por qué Ecuador no se desarrolla? ¿Por qué Ecuador, un país rico en naturaleza y en recursos, vivimos como pobres? Porque no respetamos las reglas. La pregunta sería, ¿para qué sirven las reglas? Y lo primero que en administración decimos es para organizarnos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hasta cuando uno va a una fiesta, a un baile, va a una discoteca, a alguien a bailar, existen reglas del juego o reglas del baile. Hay una mesa para sentarse y hay una pista para bailar. ¿Qué le parece si alguien se pusiera a bailar sobre la mesa y se pusiera a conversar en la pista? No, son cosas que suenan hasta infantiles, pero muchas veces este tipo de gráficas, de ejemplo, son así extremas para graficar lo que tratamos de decir en el respeto de las normas. Normas escritas inclusive en la Constitución. Los ingleses no tienen Constitución escrita. Ellos tienen una Constitución tácita que está redactada en las leyes. Ellos aprendieron hace siglos atrás a respetar las leyes. Allí está concentrada la esencia de la convivencia pacífica entre los ingleses. Y mire usted, Inglaterra, un país desarrollado, Estados Unidos desarrollado. Alemania se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial cuando establecieron las reglas del juego para que no vuelva a aparecer otro Adolfo Hitler. Lo mismo pasó en España, cuando fallece Francisco Franco, redactan una constitución y la están respetando. Que se fueron al extremo los socialistas, con algunas aprobaciones extremas, ¿no?, del matrimonio gay y otras cosas, pero es un asunto de sociedad, en donde si una mayoría dice sí, la minoría respeta, aunque la sociedad pueda en algún momento sentirse afectada por alguna ley que no necesariamente respeta la convivencia o respeta la sociedad, pero es lo que decide una mayoría. Lo mismo le pasó a Chile. Después del problema de Allende, de Pinochet, se decidieron por una constitución y la han respetado. Y eso les ha dado el desarrollo que actualmente tienen. Colombia le pasó lo mismo. Han aprobado una constitución y la respetan. Perú, luego de Sendero Luminoso y tantos problemas de Fujimori, redactaron una constitución y la respetan. ¿Por qué los ecuatorianos, inclusive aquellos que propusieron esta constitución, no la respetan? Y hablan de que el pueblo se pronuncie una vez más. La pregunta correspondiente, o la segunda, sería, ¿qué pasa en una sociedad sin leyes? La historia nos dice que en todos los campos, al no haber leyes, no hay desarrollo. Inclusive leía una de las notas sobre la economía y recordaba ahí en esa nota a Adam Smith, un economista escocés que en el siglo XVIII le enseñó a Inglaterra a administrar la economía, con unas reglas del juego que luego las copiaron los estadounidenses y que la copió el mundo moderno y desarrollado. Regla del juego en economía, por ejemplo, para poner un caso así muy cotidiano, no gastar más de lo que gano. ¿Verdad que es una regla que la conoce en todo el mundo? Pero esto se refiere a una economía global, una economía de país, la riqueza de las naciones en las que trabajó Adam Smith. Él hablaba de la división del trabajo. Si usted va a un taller y tiene un maestro y tiene a alguien que serrucha, el otro que cepilla, imagínense que todos se pusieran a serruchar madera. Nunca se acabarían de fabricar los muebles, ¿verdad? El uno tiene que serruchar, el otro cepillar, el otro armar, el otro pintar, en fin. Entonces, la idea es que Adam Smith ponía reglas en economía
la división del trabajo, la mano invisible, esto de la oferta y la demanda que algunos no creen todavía y que funciona. Y además, Adam Smith hablaba de las instituciones y va en referencia a que la economía no funciona si la política, si la administración pública no funciona. Y en ese sentido, una de las instituciones principales es la Constitución. Para terminar, dejar ahí para esta semana como esta especie de marco conceptual sobre el que trabajaremos esta semana como algo metodológico, siempre apelando a las normas. No discutamos sin la Constitución en la mano. Discutamos con altura con la Constitución en las manos. Las reglas influyen en los resultados. Y si algunos resultados son superiores que otros, significan que sus reglas son mejores. ¿Sí o no? Que esto podría sonar a un axioma o a una premisa. Pero hagamos cuenta, ¿por qué los países desarrollados son desarrollados? Porque respetan las constituciones. ¿Por qué los países pobres en general? Mire usted África, lo que está pasando. Después de 30 años en Egipto, los militares ayer decidieron no respetar la Constitución, anularla, porque la quieren reformar, debido a que esa Constitución fue dictada por un presidente para mantenerse en el poder. El pueblo al comienzo, feliz, contento, aplaudía. Elecciones amañadas. Por eso los militares ahora enviaron a sus casas a los asambleístas, porque quieren realmente que vuelva a existir democracia en Egipto y que se elija como corresponde en septiembre del año 2011. Estaremos atentos, porque el mundo está atento de lo que está pasando después de 30 años de dictadura allá en Egipto. Reglas del juego, ¿quién las debe poner? ¿Un hombre, un grupo o la ciudadanía? Y además aprenderlas a respetar. Vamos a trabajar esta semana sobre este marco general para no confundirnos, para no sentirnos ni disgustados ni frustrados. No, aprendamos a respetar la Constitución.